Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Factores que hacen que una placa de colesterol se rompa y ocurra una ruptura de la placa de colesterol. Y esto es muy peligroso para la salud. Yo les dije que la placa de colesterol tiene una parte blanda en el centro que está llena de grasa y una parte externa que es como una capa que protege la parte blanda, la grasa, que se llama capa fibrosa, ¿verdad? O cubierta fibrosa. Estos factores que les voy a mencionar son los que nos pueden llevar a que esta placa de colesterol se pueda llegar a romper. Y una de las principales causas es la inflamación crónica de bajo grado. Ustedes saben que yo les he mencionado mucho esta inflamación crónica de bajo grado que puede estar causada por cigarrillo, ¿verdad? Porque el cigarrillo produce mucha oxidación, que puede estar causada por el azúcar. Saben que el azúcar alta y la insulina alta inflaman las arterias. Entonces, la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina tienen que ser controladas. La grasa abdominal que inflama constantemente las arterias, esa grasa visceral que usted tiene dentro de los órganos o alrededor de los órganos, para que me lo entienda mejor, constantemente está produciendo dos sustancias que ayudan a inflamar las arterias. Entonces, esa inflamación crónica de bajo grado, persistente, es la que hace que pueda llegar a reventarse o a romperse la placa de colesterol. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tu cuerpo detecta que las arterias están inflamadas, tú no lo sientes. No, tú puedes caminar normalmente, vivir normalmente, y esa inflamación de las arterias tú no la sientes, pero el sistema inmune sí la detecta. ¿Qué hace el sistema inmune cuando detecta que tú tienes inflamación de las arterias? Por X o Y motivo, por alcohol también. Sabes que el alcohol es azúcar, se convierte en grasa, y la grasa, triglicéridos, por supuesto, ¿no? Entonces, el alcohol también es un factor que inflama las arterias, al igual que el tabaquismo. El tabaquismo es una de las intervenciones más graves para inflamar las arterias. Fumar cigarrillo es de lo peor, porque eso hace que baje la oxigenación celular, hipoxia, como se llama en medicina, y prácticamente se oxiden en la capa muscular, se destruye el endotelio, no se produce óxido nítrico, no va a haber vasodilatación. Entonces, la presión arterial alta que se ejerce sobre esos vasos sanguíneos también, porque con cada latido, y si la presión arterial está alta, eso ejerce una fuerza sobre las arterias, la sangre sobre las arterias, y puede llegar a romper esa placa de colesterol, sobre todo si la grasa que está allí en esa placa de colesterol es abundante. O sea, entre más grande prácticamente sea la cantidad de grasa que está cubriendo la capa fibrosa, más peligroso es, por supuesto, ¿no? Entonces, esa la hace más peligrosa. Entonces, entre más grande, pues es peor todavía, ¿no? Entonces, como les dije, la inflamación crónica, eso es una cosa muy importante, porque cuando tu cuerpo, tu sistema inmune, detecta que tu arteria está inflamada, ¿qué hace? Le dice al sistema inmune, manda a los macrófagos, que son unos glóbulos blancos. Los macrófagos llegan a la arteria y ¿qué hacen? Se empiezan a comer, oye bien, el LDL,
que es el colesterol que ustedes conocen como malo, que está acumulado allí en la placa y se empieza a comer prácticamente el macrófago, se empieza a comer ese LDL, ¿verdad? Que está ahí en la placa. Y se lo empieza a comer y ese macrófago libera enzimas. Ese macrófago libera enzimas que degradan el colágeno, ¿verdad? De la cubierta fibrosa que está cubriendo la grasa que está en la placa, ¿verdad? Ustedes saben que la placa de colesterol tiene la parte blanda y la parte dura, que es la fibrosa, que es como decir la capa, la coraza que está cubriendo la grasa, ¿verdad? Pero si esa capa, cuando los macrófagos empiezan y llegan ahí a la arteria y se empiezan a comer el LDL, liberan enzimas que degradan esa capa fibrosa de colágeno, se debilita la capa fibrosa de colágeno y si la presión está alta, la presión arterial puede también llegar a reventar la placa de colesterol porque esta cubierta fibrosa está debilitada y puede llegar a romperse, ¿verdad? Entonces es peligroso cuando las placas con mucho colesterol, como ya les dije, con mucha grasa adentro y tejido necrótico, suelen ser más inestables que las placas que tienen menos grasa y menos tejido fibroso, porque entre más tejido fibroso, entre más colágeno en exceso se esté produciendo, pues más rigidez arterial se va a encontrar allí, ¿no? Por eso que entre la placa, entre más pequeñita es, menos grasa tiene y menos capa fibrosa tenga, es menos peligrosa. Es una placa mucho más estable. Las inestables, las placas de colesterol inestables son las que tienen el centro con mucha grasa y la capa fibrosa muy grande. Esas son las inestables, ¿verdad? Que pueden llegar a romper más fácilmente cuando existe inflamación, cuando estás fumando, cuando está la presión arterial alta, cuando tienes diabetes, prediabetes o tienes resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces es importante. O que tienes el colesterol LDL, que es el colesterol que ustedes conocen como malo, está elevado. Entonces todos estos factores son muy importantes. Entonces, todas estas condiciones, el cigarrillo, el alcohol, la presión alta, la diabetes, la prediabetes, la resistencia a la insulina, aumentan la inflamación y dañan la pared arterial, el endotelio, ¿no? Haciendo más probable que la placa se vuelva mucho más vulnerable a generar una rotura, ¿verdad? O que se rompa. Entonces, si se rompe, ya sabes que hay, prácticamente se rompe la arteria y viene lo que se llama un accidente cerebrovascular, dependiendo de dónde ocurra, porque si te ocurre a nivel del corazón, pues te da un infarto, ¿verdad? Entonces, eso es lo peligroso. Entonces, estos factores se pueden empezar a tratar y se pueden empezar a disminuir. Son factores que tú los puedes modificar. Te lo dice el rey del colon.